La cuestión es que sí necesito que realmente todos aprendan, ¿verdad? Que el ejercicio dé resultado y que todos aprendan. Por eso yo no miro mal que cada uno pueda entregar su hoja de trabajo, pero hagamos una cosa. ¿Les parece a los demás en grupos? Pero entonces sería que ustedes se organizaran con eso. Sí, Miss. Sí, estaría bien. Va. Grupos de 5. Está bien, Ingrid. ¿Sí? Grupos de 5 para, ustedes son como aproximadamente 40, pero un poquito menos de 40, ¿verdad? Pero 36. digamos, sí pues, en 36. Entonces, grupos de 5, claro, va a haber un grupo de 6, por supuesto, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Y entonces ya me lo entregan el día, solo asegúrense de que existen los nombres, ¿verdad? De las personas que trabajaron en el grupo. Ajá. Y lo pueden entregar en grupo el día lunes, ¿verdad? El día lunes se los dejé hasta la medianoche. O sea, el día lunes todavía todo el día, hasta la medianoche, pueden entregar la hoja de trabajo, me parece. Perfecto. Bueno, entonces también no van a tener material para hacer su hoja de trabajo. Bueno, el último día habíamos hablado pues de las fuerzas intermoleculares. Ustedes leyeron ya un poquito de las fuerzas intermoleculares y se dieron cuenta que las fuerzas intermoleculares determinan mucho propiedades físicas de las sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, el estado físico, el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad, y se pudieron dar cuenta que hay 4 fuerzas intermoleculares. El otro día hablamos de dispersión o dipolos transitorios. Miren, este es cuando en cierto momento en la molécula llegan a concentrarse los electrones en un solo lugar de la nube electrónica. En ese momento es cuando se polariza el átomo, la molécula se polariza. Y en ese momento, cuando están concentrados los electrones, pero como son dinámicos, en un momento se polarizan, en el otro momento vuelven a dispersarse y se despolarizan. Entonces, esa clase de moléculas en donde se da esto son las moléculas apolares. Estas fuerzas de London, dispersión o dipolos transitorios, ustedes pudieron leer que se dan en moléculas apolares o no polares o puras. Entonces es ahí donde en un momento, cuando están polarizadas, se atraen, en el otro momento se repelan, se atraen, se repelan. Entonces, quiera que no, estas fuerzas, por lo mismo, porque en un momento se están atrayendo, en el otro momento se están repeliendo, son fuerzas débiles, ¿verdad? Entonces, son quizás de las más débiles que hay, y entonces en un momento se polarizan, en el otro momento se despolarizan. Y esa clase de fuerzas son las que se dan en moléculas apolares. En cambio, en las moléculas polares, donde recordemos que ya se forma un polo, que uno de los átomos jala más el par de electrones hacia él, moléculas polares, ese polo es un polo permanente. Entonces, esas moléculas que son polares sí se atraen todo el tiempo. Por eso es que son también llamadas dipolo-dipolo o dipolo permanente. Entonces, ahí las moléculas polares se atraen todo el tiempo. Esa es otra clase de fuerza intermolecular que existe. También está la fuerza intermolecular ion-dipolo, por ejemplo, una sal. El ejemplo que daban, creo que en el libro, era del cloruro de sodio en el agua, ¿verdad? Cuando estas moléculas efectivamente se atraen en el agua, ¿verdad? Ion-dipolo y un catión y un anión, ¿verdad? Claro, muchas veces las sales en agua se pueden dar en forma de iones, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber un catión con un anión, ¿verdad? Ustedes no solamente es un catión o solo un anión, ¿verdad? Y en este caso, dión dipolo, pues ellas se atraen, ¿verdad? Luego tenemos los puentes de hidrógeno, que son de estas que tenemos aquí, de las más fuertes. Es una fuerza intermolecular, no es un enlace, algunos le llaman enlaces, pero no llega a ser un enlace, en donde el hidrógeno queda entre 2 elementos muy electronegativos, como puede ser oxígeno, nitrógeno o flúor. Eso es la razón por la cual en el agua se forman puentes de hidrógeno, y podríamos decir que el agua
tiene muchos puentes de hidrógeno y esa es una de las razones por las cuales para poder pasar el, el agua al estado, a otro estado físico, necesitamos efectivamente, necesitamos de mucha temperatura. Esa es la razón por la cual el agua llega a tener un punto de ebullición tan alto de 100 grados centígrados para poderlo pasar del estado líquido al estado sólido, ¿verdad? Y es que se da una cuestión así, ¿va? Ustedes, está el agua de esta forma, ajá, podríamos venir y decir que está así. Claro, están las moléculas del agua, ¿verdad? Pero podríamos venir y decir está así. Y cabal, cuando eh, el agua queda de esta forma, o sea, las moléculas, la molécula de agua quedan de esta forma y el hidrógeno queda entre dos elementos muy electronegativos, en este caso el oxígeno, se forma esta fuerza intermolecular que va siendo el puente de hidrógeno, ¿verdad? Ese es el puente de hidrógeno. No llega a ser una fuerza tan fuerte, ¿verdad? Perdón, llega a ser una fuerza bastante fuerte, ¿sí? Pero no llega a ser un enlace, no llega a ser un enlace, es una fuerza que se da entre moléculas, ¿verdad? Y que por lo mismo es determinante para sus propiedades físicas, sobre todo, ¿verdad? Punto de ebullición, como les digo, pues esa es una de las razones por las cuales se considera que el agua tiene un punto de ebullición tan alto, una molécula tan pequeña llega a tener un punto de ebullición de 100 grados centígrados porque hay que romper todo esto para poderlo pasar de un estado físico al otro y estos son los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Y era parte de lo que ustedes entonces tenían que leer. También se dieron cuenta entonces de que, o se podrían dar cuenta, si buscan el punto de ebullición de una molécula en donde su enlace es apolar, se van a dar cuenta que si ya vamos a su punto de fusión, moléculas sencillas, como esta que ustedes ven aquí, tiene un punto de fusión muy bajo, va a tener muy bajo, lo más probable, porque las fuerzas intermoleculares que se dan entre sus moléculas son débiles. Por ejemplo, acá más alta, más fuertes sus fuerzas intermoleculares, luego van los puentes de hidrógeno y una de las fuerzas que yo les decía que eran de las más fuertes era la fuerza intermolecular en el enlace iónico que se da entre catión y anión, ¿verdad? Entonces la fuerza del enlace va siendo de esta forma. El otro día entonces teníamos la misión de ver qué era el enlace metálico. Dime, Rodrigo. Ingeniera, ¿y cómo podemos detectar estos tipos de fuerza en una molécula ya compleja? Es que solo los ejemplos solo hablan de 2 átomos, pero cuando hay una molécula ya de 6, 7 átomos, ¿cómo podemos detectar qué tipo de enlace requiere? Tú primero detectas qué clase de molécula tienes, ¿verdad? Si tienes una molécula polar, entonces tú ya sabes que las fuerzas intermoleculares que ella va a experimentar con otras moléculas iguales, son dipolos transitorios. O sea, primero establecer si son polares, apolares, ¿verdad? Y luego, cuando tú ya estableces si son polares o apolares, entonces tú sabes que si son apolares va a experimentar fuerza intermolecular de dipolos transitorios, son débiles. Si son polares, sabes entonces ahora, porque lo leyeron el día de ayer o anteayer, leyeron que se dan las fuerzas intermoleculares que se dan en moléculas polares son fuerzas dipolo-dipolo, dipolos permanentes, se traen permanentemente. Ahora, cuando el hidrógeno queda entre dos elementos muy electronegativos, que son oxígeno, nitrógeno, flúor, en ese caso tú sabes que son puentes de hidrógeno, o sea, lo vas a estar viendo en la molécula, ¿verdad? Y en el caso de que sean, pues iónicos, ya sabemos que es entre un catión y un anión, ¿verdad? Ajá. O sea, es que depende de la clase de molécula que es, ¿verdad?
No sé si Pero con eso queda claro. si en la molécula tengo apolar y polar, tengo dos, apolar y polar, ¿qué sucede ahí? Que del lado polar se va a traer permanentemente con los lados polares y de la polar va a haber un momento en que se atraen, en el otro momento se repelan. Y que las fuerzas más débiles van a ser esas, las que en un momento se atraen, en el otro momento se repelan. Es cierto, a veces una molécula no solamente tiene polar o apolar, inclusive a veces tiene iónico, ¿verdad? Por eso es que vemos la fuerza intermolecular que es ion dipolo, efectivamente. ¿Saben qué es lo que pasa? Que generalmente las moléculas polares se atraen con polares, pero no se llevan con apolares, ¿verdad? Entonces, difícilmente cuando tengas una molécula que tenga polar y apolar, de un lado se van a estar atrayendo, pero del otro lado no. O sea, se están repeliendo. Entonces, hay que analizarla desde el punto de vista de toda la molécula, ¿verdad? Como es. Ajá. A veces puede ser complejo, es ¿Y cierto. cómo sabemos la carga? Es que en los ejercicios nos dicen una carga, pero si la carga es neutra. La carga al final siempre va a ser neutra, la carga, Ajá. pero eh, ponle que cuando tú quieres saber qué clase de enlace es, haces la diferencia, o sea, sacas la diferencia, ¿verdad? Entre cada átomo y cada átomo. Y puedes ir analizando desde el punto de vista de cada uno de los enlaces. De modo que en total ya veas qué clases de enlaces tienes y deduzcas cómo se va a comportar esa molécula con las demás moléculas, dependiendo la clase de enlaces que tienen, ¿verdad? Porque vas a ir viendo cada uno de los enlaces qué clase de enlace es. Ah, este es polar, este es polar, este es apolar. Ah, bueno, entonces predominan más las polares. Ah, entonces la molécula es más polar. Ah, entonces lo que va a predominar aquí son fuerzas dipolo, dipolo, dipolo permanente, ¿verdad? Así es como se va a comportar la molécula. Ajá. Pero ¿cómo Se deduce de esa forma. a qué átomo le corresponde el positivo y a qué átomo le corresponde el negativo? Le corresponde el positivo. El positivo siempre indica la tendencia de perder y el negativo la tendencia de ganar. Entonces, obviamente, el átomo que es más electronegativo y que atrae más los electrones hacia él, no es que se los gane, nosotros lo sabemos, pero por eso es parcialmente negativo, porque atrae más los electrones hacia él, ¿verdad? Y el otro se queda parcialmente positivo. Ajá, utilizas los mismos conceptos que venimos utilizando de cation y anión, pero en este caso, cuando decimos parcialmente positivo o parcialmente negativo, es porque solo comparten, porque no hay una transferencia, no llegan a una transferencia de electrones. Ah, perfecto, ¿Sí? gracias. Ingeniero, para saber las fuerzas hay que ver la estructura de Lewis, no lo podemos hacer desde la molécula. Ya Si la vimos. molécula es sencillita, ¿verdad? De un átomo con otro átomo, sí lo puedes ver así. Es que depende de la complejidad de la molécula, ¿verdad? Porque hay moléculas más complejas que necesitas hacer cada uno de los enlaces, esa diferencia para verdaderamente ver qué clase de enlaces tienes, si predominan los polares, los apolares, todo esto. Hay alguno iónico también, ¿verdad? Entonces hay más complejas, pero claro, hay moléculas más sencillas que solo con verla inclusive, si son dos átomos iguales y solo con verlas, sabes que es una polar, ¿verdad? Y que las fuerzas son de las más débiles, dipolos transitorios. Ajá. Pero va a depender de la complejidad de la molécula. Entonces yo les recomiendo que cuando, o sea, eso se puede ver, pónganle, cuando uno ya hace la estructura de Lewis para moléculas bastante complejas, lo puede hacer la estructura de Lewis, va viendo cada uno de los enlaces y en total, en conjunto, puede asumir cómo va comportándose, con qué fuerzas intermoleculares va comportándose la molécula, dependiendo de lo que tenga. Y lo que es la geometría molecular y todo eso, eso vendrá en el examen. Sí venía en la hoja de trabajo, me recuerdo, pero recuerdo que no todos tienen el libro, ¿verdad ustedes? Porque esto es de libro. Mira, lo único que yo podría poner en el examen
es lo que está en la hoja de trabajo. Lo único que yo podría poner en el examen. Ajá. O sea, sería esto, ¿verdad? Ujú. Difícilmente lo voy a colocar, pero si pusiera algo en el examen sería de lo que viene en la hoja de trabajo, que ustedes tendrían que haberlo completado para el día de hoy. Así es. Ingeniero, otra duda. Y es que ahí está está en el libro, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que eso también está en el libro, ¿verdad? Ingeniera, otra duda. En la geometría angular plana, esa no existe, disculpe, o sí existe. Porque yo la busqué ayer con mi compañero y pues buscamos como una hora y no encontramos nada de la geometría angular plana. Pero buscaron en el libro. No, no tenemos el libro, ingeniera. Ah, es que ese es el problema. Bien, ahí está. Va. ¿Alguien tiene el libro de aquí? No tiene el libro. Los que Yo están lo en la escuela, tengo. tal vez. Va. Déjeme entrar un ratito. Me levanto, yo tengo aquí el libro. Quiero que lean. Y platicamos el lunes. Bueno. Bueno. Va, entonces veamos qué es el enlace metálico. Miren, pues, el enlace metálico es un enlace que generalmente se da entre metales. Este es un tanto diferente a los enlaces iónico y el enlace covalente. Prácticamente el enlace metálico se da entre metales porque los metales tienden a perder sus electrones de valencia con la finalidad de, de estabilizarse eléctricamente hablando, aparte de que ellos tienen bajas electronegatividades generalmente, entonces tienden a perder los electrones. Y en el caso vamos a ver. Yo tengo una duda con eso, Miss. Sí, sí, nos vamos ahorita. Va. El otro día yo les decía, la plata, el cobre, vamos a ver, plata, cobre, hay cobre más 1 y hay plata más 1, hay cobre más 2. Podríamos poner otro aquí, ustedes también. Digamos que es un enlace que se va a dar también con el níquel, que el níquel también es níquel más, hay níquel más 2 y hay níquel más 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el enlace metálico? Lo que sucede en el enlace metálico es que la tendencia de los metales es a perder sus electrones de valencia, estos. ¿De dónde saco cuántos electrones pueden ganar? Los saco, si ustedes se dan cuenta, en su tabla periódica, en la parte de atrás, van a encontrar estados de oxidación. Los estados de oxidación son numeritos positivos, sobre todo positivos en los metales, porque cuando ya lleguemos a los no metales van a encontrar más menos, que significa que pueden actuar con más o con menos, ¿verdad? Pero en el caso de los metales, solo positivos van a encontrar. Entonces, significa que esos son sus electrones con los que ellos tienden a perder para combinarse químicamente con otros átomos y estabilizarse. Eso, ¿verdad? Claro, no es tan evidente a veces en los metales y sobre todo los metales de transición, ver que queden con configuraciones electrónicas de gases nobles, porque aquí ya incluye, por ejemplo, el subnivel D, ¿verdad? Pues son elementos de transición, ¿verdad? Pero por eso está la muestra ahí en su tabla periódica y esos son los estados de oxidación o números de oxidación o valencias con los cuales ellos van a estar interactuando. Entonces, en un enlace metálico viene la plata, por ejemplo, ¿verdad? Y
se convierte en positivo perdiendo este electrón, y este electrón él lo da a la gran red metálica. Voy a poner otra acá más plata, aquí voy a poner cobre, ¿verdad? Porque esto, no solamente estos van a estar, van a haber un montón acá. Entonces, estaría así. Viene el cobre, pierde sus electrones de valencia, los da a la gran red metálica, este da 1, si ustedes se dan cuenta, la carga es cuántos van perdiendo, este da 2, ¿verdad? Claro, los centros quedan positivos porque a la hora de esto ceder a la gran red metálica sus electrones, ellos quedan con centros positivos y los electrones negativos. Entonces, ahí se van estabilizando, negativo con positivo. Este níquel da 2 electrones a la gran red metálica y este da 3, ¿verdad? 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, observen que cada uno va dando lo suyo. Este va dando 1, este también va dando 1, este va dando 2. Imagínense cuántos átomos no habrán en una red metálica. Este va dando 2 también y este va dando 3, ¿verdad? ¿Sí? Y así nos vamos. Todos dan a la gran red metálica. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Lo que sucede ahí es que la gran red metálica, cualquiera diría, y la regla del octeto, ay Dios, cumplen mucho más con la regla del octeto. ¿Por qué cumplen mucho más con la regla del octeto? Porque no llegan a tener 8 electrones en su gran red metálica. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay 8, aquí hay mucho más de 8. Hay un mar, va a haber un mar de electrones. Yo puse de ejemplo esto, pero aquí va a haber un mar de electrones en donde sobrepasan el llegar a tener 8. Entonces están sumamente estables. O sea, la gran red metálica tiene un mar de electrones, ¿verdad? Con centros positivos que los estabilizan. Y de esa forma vamos nosotros a observar que se dan los enlaces metálicos, ¿sí? Esta es una gran red metálica y esa es una de las razones, déjenme decirles también, que esa es una de las razones por las cuales, los metales son buenos conductores de la electricidad y del calor. Esto de tener positivo y negativo conduce la electricidad. Por eso es que los metales son buenos conductores de la electricidad y del calor, ¿verdad? Entonces, así se da la gran red metálica, así, ¿verdad? Los centros son positivos, los electrones son negativos y mantienen la gran red estable porque no llegan a tener 8 electrones, sino muchos más, llegan a tener un mar de electrones con centros positivos. Y de esa forma se da la estabilidad en el enlace metálico. Así es, ¿verdad? Esta es otra clase de enlace, diferente a la que ya habíamos visto anteriormente. Así es. Y generalmente se pone 2 veces cada elemento. No. Bueno, no. Yo puse 2, pero aquí infinitamente, ¿va? Si te das cuenta, ¿cuántos átomos no pueden ver en una pequeña porción? Imagínate, ¿verdad? O sea, yo puse aquí solo una muestra, ¿verdad? Pero esto puede tener muchos más. Pero lo que yo les estoy mostrando es por qué el enlace metálico llega a cumplir más allá de la regla del octeto y llega a estar estable, porque es una gran red, o sea, es un gran mar de electrones con cationes, digámoslo así, porque los metales se quedan positivos, ¿verdad? Y eso, positivo y negativo, mantiene estable la red metálica, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero. Aquí puse yo solamente una muestra, pero una pequeña parte, al tamaño de lo que es un átomo, una pequeña parte de sustancia tiene miles, millones de átomos, ¿verdad? Yo solo puse aquí una muestra. Bueno. Entonces, por eso decimos que en el enlace metálico los átomos de los metales tienen pocos electrones en su última capa, por lo general tienen un electrón, 2 electrones o 3 electrones. Estos átomos
son de los que pierden fácilmente sus electrones porque son un tanto menos electronegativos y pierden los electrones de valencia y se convierten en iones positivos, por ejemplo, sodio, cobre, magnesio, aquí algunos ejemplos. Los iones positivos resultantes se ordenan en el espacio formando la red metálica, ¿verdad? Y los electrones de valencia desprendidos de los átomos forman una nube de electrones que puede desplazarse a través de toda la red. De este modo, todo el conjunto de iones positivos del metal queda unido mediante la nube de electrones con carga negativa que los envuelve, ¿verdad? Y prácticamente es como que viéramos un mar de electrones de esta forma. Los centros son positivos, los electrones afuera son negativos, pero es un mar de electrones entre centros positivos y negativos, ¿verdad? Y ese es el enlace metálico, ¿verdad? Por eso decimos que el enlace metálico, ¿verdad? Se da entre elementos, este es otro concepto, entre elementos de electronegatividades bajas, o sea, metales, muy parecidas. En estos casos, ninguno de los átomos tiene más posibilidades que el otro de perder o ganar electrones, sino que todos comparten el mar de electrones, ¿verdad? La forma de cumplir la regla del octeto es mediante la compartición de electrones entre ambos átomos. Se crea una nube de electrones que es compartida por todos los núcleos de los átomos que ceden electrones al conjunto y de esta forma se encuentran estabilizados, ¿verdad? Aquí algunos ejemplos de enlace metálico. Por ejemplo, ¿han oído hablar del bronce? El bronce es una aleación. Aleación significa que es una mezcla de metales que están combinados todos ellos por medio de enlace metálico, ¿verdad? El bronce es una combinación, una aleación que está hecha a base de cobre, pero que también tiene estaño, ¿verdad? Y puede tener otros metales como zinc, aluminio, antimonio y fósforo, ¿verdad? Aunque el fósforo sí es un no metal, ¿verdad? Pero esto es lo que tiene el bronce, ¿verdad? Lo que pasa que el bronce, aparte de que comparte con todos los metales, el brillo, el brillo que tiene, ¿verdad? Vamos a ver que los elementos con características de dureza superiores al cobre permiten mejores propiedades mecánicas y una de esas es el bronce, ¿va? O sea que ya combinados todos estos tienen mejores propiedades mecánicas, ¿va? Para ser manejados. Entonces el bronce es uno de ellos. ¿Han oído hablar del peltre? Miren, estas jarritas son a veces típicas en las casas, ¿va? Ustedes son de peltre. El peltre también es una aleación de zinc, plomo, estaño y antimonio. Es maleable, es blando. Bueno, aquí dice que es color blanco, pero acá, pues, por supuesto, le han de agregar algunos colorantes para hacerlo de esta forma, ¿verdad? De manejar los metales, ¿verdad? Pero el peltre también resulta ser metales unidos por medio de enlace metálico, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes dos ejemplos, el bronce, el peltre, ¿verdad? Y por último, solo les quiero indicar que existen estructuras de resonancia, que las estructuras de resonancia son las formas de poder representar una molécula. Miren, la que ustedes miran ahí es el anhídrido nitroso, es este. El anhídrido nitroso puede ser una molécula que el doble enlace lo puede tener de este lado, pero también lo puede tener de este lado. Entonces, la verdadera molécula de anhídrido nitroso no puede ser ni esta, sino que es una combinación de ambas. Entonces, a eso se le llama estructuras de resonancia, porque yo no puedo representar una estructura de Lewis de una molécula solamente con una estructura, la debo representar con todas las estructuras que en cierto momento ella puede adoptar, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que las estructuras de resonancia de una molécula no se pueden representar solamente con una estructura de Lewis, ya que puede presentar diferentes estructuras, por lo que se representa con una estructura de resonancia, que es una molécula que existe como un híbrido de resonancia,
Cada una de las diferentes posibilidades es superpuestas en la otra y se considera que la molécula posee una estructura de Lewis equivalente al promedio de estos estados, ¿verdad? Lo que les estaba comentando aquí. La estructura, verdadera estructura del ácido, del anhídrido nitroso, el que tenemos acá, vamos a ver que no es ni esta, sino que es simultáneamente las dos, ¿verdad? Y a eso le llamamos estructuras de resonancia. Con eso hemos terminado entonces la unidad número 3 y nos vamos a la unidad número 4. Dios mío, yo quisiera más tiempo ustedes, Dios mío. ¿Cómo? Ese dispositivo ya la subió a la plataforma. Ya la subí a la plataforma. Ya están ahí. Ajá. Las que no he subido y porque solo son mi guía prácticamente son estas, entonces les sugiero que vayan anotando. Aunque voy a ver si les pongo, ayer no encontré mi documento que tenía yo, estaba de buscarlo, no lo encontré, por eso no se lo subí, pero si lo encuentro se lo subo, que es sobre nomenclatura. Bueno, vamos a empezar ahorita, esta es mi presentación de siempre, vamos a empezar ahorita la nomenclatura química. La nomenclatura química, unidad número 4. Esta unidad nos va a servir para que ustedes aprendan a nombrar compuestos, o sea, que ustedes lleguen a tener la capacidad de que si se les pone una fórmula química la puedan nombrar, o que si se les pone un nombre puedan hacer la fórmula química del compuesto. De eso trata esta nomenclatura química. Claro, que no solo es de eso, tiene sus principios, ¿verdad? Pero por ejemplo, ¿qué es nomenclatura química? La nomenclatura es una serie de normas que nos ayudan a nombrar ya sea sustancias simples o sustancias compuestas. Prácticamente la nomenclatura química es una serie de normas, que eso es lo que nosotros vamos a ver ahorita, una serie de normas que nos van a ayudar a nombrar sustancias, pero puede ir desde sustancias simples hasta sustancias más complejas, ¿verdad? Eso es. Y entonces esas normas nos van a servir para darle un nombre común a cada sustancia. Bueno, definamos qué es una sustancia simple y una sustancia compuesta. Cuando hablamos de sustancia simple nos referimos a una sustancia que es solamente un elemento que se representa por medio de su símbolo, por ejemplo, potasio, sodio, antimonio, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de una sustancia compuesta, son sustancias formadas por átomos unidos por enlaces, o ya sabemos qué tipos de enlaces existen, que forman esas moléculas neutras, ¿verdad? Esas son sustancias compuestas. Va, les cuento. Para poder nombrar esas sustancias compuestas, el nombre siempre va a constar de dos partes, del nombre genérico y del nombre específico. Siempre el nombre genérico nos va a decir a la gran familia a la cual pertenece y el nombre específico nos va a decir de esa gran familia a cuál nos estamos refiriendo. ¿Sabes? Disculpe. Lo que quiero es pasar a otra aquí. No, voy a tener que borrar esto entonces. Ahí está. Vale. Bueno, todos ven todos ven que voy a dibujar ahorita acá. Va, por ejemplo, ¿se recuerdan que el otro día estábamos nosotros haciendo la estructura de Lewis de esta molécula, que fue la primera que usé de ejemplo? Entonces, esta se llama ácido nítrico. La palabra ácido es el nombre genérico.
Y la palabra nítrico es el nombre específico. Entonces, todo nombre de una sustancia compuesta va a tener un nombre genérico que nos va a decir a qué familia pertenece. Aquí a la hora de decir ácido, eso significa pertenece a la familia de los ácidos. Pero de esa gran familia de los ácidos, ¿a quién nos estamos refiriendo? Al ácido, al nítrico, ¿verdad? Que eso ya no lo dice el nombre específico. Entonces nosotros vamos a ver que los nombres se dividen siempre de dos partes, de nombre genérico y nombre específico. Y el nombre genérico nos va a decir a la gran familia a la cual pertenece y el nombre específico nos va a decir de esa gran familia a cuál nos estamos refiriendo. Otro ejemplo, la cal viva cuando se hidrata, entonces se convierte cal hidratada o hidróxido de sodio, de hidróxido de calcio. Esta es la fórmula del hidróxido de calcio. Entonces, este se llama hidróxido de calcio. Nombre genérico, hidróxido, o sea, la gran familia de los hidróxidos. Y nombre de esa gran familia de los hidrógenos, ¿de qué? De calcio, el nombre específico de calcio, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener que los nombres de las sustancias compuestas van a tener esas dos partes, el nombre genérico y el nombre específico. Ahí está. Entonces, nombre genérico y nombre específico. Existen varios tipos de compuestos iónicos. Existe los compuestos iónicos que son especies químicas que derivan de átomos con cargas opuestas que se unen para formar compuestos neutros. Existen los cationes y los aniones, ¿va? Ustedes que los cationes nosotros sabemos que son con los que tienen carga positiva y los aniones son los que tienen carga negativa. Pues hoy vamos a hablar de esos cationes y aniones, o iones en general, porque ambos catión y anión se les llama iones. Esos iones monoatómicos, que mono significa uno, iones monoatómicos que existen. Son átomos que ganan o pierden electrones, ¿verdad? O sea, catión y anión, como por ejemplo sodio, potasio, ¿verdad? El ion potasio, el calcio, el cloro, el oxígeno, ¿verdad? Esos son monoatómicos porque están formados por uno solo. Pero ahora también tenemos los iones poliatómicos, que son los que están formados por varios átomos unidos por medio de enlaces covalentes que al final tienen una carga. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el ion amonio, que es uno de los que vimos que acabamos de ver la estructura de Lewis de él, el ion amonio nosotros sabemos que pues que él no puede existir solamente así el catión por ahí, ¿verdad? Que tiene que existir porque hay un anión quien le aceptó los electrones, a quien él se los cedió, ¿verdad? Entonces, pero nosotros sabemos que este es un ion poliatómico, ¿verdad? Aquí tenemos el ion nitrato, el ion amonio, entre otros. Pero cuando ya hablamos, ya sea de que se unió catión y anión, o ya sea que es una molécula que solamente tiene enlaces covalentes, pero una molécula final la vamos a catalogar, los iones ya sabemos que son, ¿verdad? Pero una molécula lo vamos a catalogar como dos o más átomos unidos por enlaces covalentes que resultan ser partículas neutras. Eso es el concepto que yo veo que podría ser, es adecuado para molécula. Entonces, hoy que ya sabemos que hay sustancias, hay moléculas, hay iones, catión y anión, hay iones monoatómicos, hay iones poliatómicos, ¿verdad? Ahora vámonos a que existen 3 sistemas de nomenclatura. Déjenme contarles. Está el sistema clásico funcional,
está el sistema estequiométrico y está el sistema Stock. El que nosotros nos vamos a estar viendo en estos siguientes periodos de clase es este, el sistema clásico funcional, este. Pero el sistema estequiométrico y el sistema Stock son sistemas de nomenclatura más generales y más sencillos hasta cierto punto de nombrar. Entonces, este sistema Stock y el sistema estequiométrico van a ser muchas veces complementarios al sistema clásico funcional, porque es en el sistema clásico en donde se dan todas las reglas, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver en qué consiste el sistema estequiométrico, que es más general, y el sistema Stock. Bueno. Entonces, ¿qué es el sistema clásico funcional? Es un sistema que sigue fundamentalmente las normas dadas por la primera comisión que estudió la problemática y se usa para todos los compuestos. Miren, yo no pensaba, pero tal vez sí voy a ponerles esta presentación. Se las voy a poner en la plataforma a ustedes, ¿verdad? Ahí se las voy a poner. Porque creo importante colocarla. ¿Todos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Sí, ingeniero. Va. Entonces, miren pues, el sistema clásico funcional es donde nos van a dar todas las reglas, y es lo que vamos a estar viendo ahorita, ¿verdad? Vinieron varios científicos en los años 60, se unieron de varios países, hicieron las reglas para nombrar compuestos de la misma forma a nivel mundial, ¿verdad? Y son las reglas que nosotros vamos a ver ahorita. Por eso es que nombrar un compuesto químico se puede y se hace de la misma forma en todos los lugares. Entonces, este es el que vamos a estar viendo, pero también existe el sistema estequiométrico. Les cuento. El sistema estequiométrico señala las proporciones de los integrantes de un compuesto usando prefijos griegos o latinos. ¿Qué significa eso? Prefijos griegos o latinos. Vamos a borrar esto. En los prefijos griegos o latinos que vamos a estar usando, uno de los que se puede obviar es este, pero es el primero, mono. Mono. Mono significa uno. Di o bi significa dos. Tri significa tres. Tetra significa cuatro. Penta significa cinco. Hexa significa seis. Hepta significa siete. Octa significa ocho. Y nona significa nueve, ¿verdad? Entonces, estos son los prefijos que vamos a estar usando ustedes, ¿verdad? Estos. Por ejemplo, en biología y desde la primaria ustedes han oído hablar de han oído hablar del anhídrido carbónico, que es el anhídrido carbónico. Pero en el sistema estequiométrico, ese es en el sistema clásico, anhídrido carbónico. Pero en el sistema estequiométrico, como el sistema estequiométrico se basa en el uso de estos prefijos griegos o latinos. Ay, qué feo me salió el cuadro ustedes. Horrible. ¿Verdad? Horrible me salió ese cuadro. Pero bueno. Vale. Esto es una barrancha. Bueno. Este era 6, ¿va? Ustedes, pero no me deja poner aquí el 6. Bueno. Ustedes han conocido este como anhídrido carbónico, pero
en el sistema estequiométrico, por tener un 2 aquí, se utiliza el prefijo di o bi. Entonces, dióxido de carbono, sería dióxido de carbono. Entonces, el sistema estequiométrico se basa en eso, se basa en nombrar a las sustancias de una forma más general, por eso es complementario al sistema clásico funcional, en donde él utiliza esos prefijos griegos o latinos para indicar las sustancias. Más adelante, cuando ya estemos haciendo moléculas, por ejemplo, ahorita que ya vayamos a empezar a ver los óxidos, el hierro, todos viendo el hierro ahí en su tabla periódica, por favor, todos viendo la molécula de hierro. ¿Cuáles son las valencias que tiene la molécula de hierro? 2 y 3. 2 y 3, perfecto. Eso significa que el hierro puede actuar con 2 y el hierro también puede actuar con 3. Eso significa. Uy. Que también puede trabajar con 3. Cuando el hierro se combina, por ejemplo, con el oxígeno, que el oxígeno trabaja con 2, ya vamos a ir viendo todo esto. El oxígeno se combina con 2. Entonces, por ejemplo, cuando se cruzan los números de oxidación, y eso lo vamos a ver más adelante cuando se hace una fórmula química, el hierro tiene 2 y el oxígeno tiene 2, así queda, pero siempre se debe reducir a la mínima expresión. Por eso es que la fórmula esta nos da así, el feo a ustedes. Ajá. Pero cuando el hierro está trabajando con el oxígeno, y esto me sacó. El hierro está trabajando con el oxígeno y está trabajando con 3, ¿verdad? Se cruzan los números de oxidación, entonces me quedaría hierro 2, oxígeno 3. Esto ya no se puede reducir a la mínima expresión, ya esto es la mínima expresión, y entonces el compuesto quedaría así. Pero vean. Aquí si ustedes se dan cuenta, un oxígeno tiene. Aquí un oxígeno tiene. Y un solo hierro. Entonces esto en el sistema estequiométrico sería monóxido de monohierro. Monóxido, porque mono significa uno. Monóxido de monohierro. Monóxido de monohierro. ¿Y cómo se llamaría este? ¿Cuál sería el nombre de este? Trióxido de hierro. Trióxido de dihierro. Trióxido de dihierro. Si alguien pone bi, perfecto, también es correcto. ¿Va? Di o bi, de hierro. Entonces, lo que hace el sistema estequiométrico es basarse nada más en la cantidad de átomos que se tienen, usando los prefijos griegos o latinos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si yo vengo y les pongo cloro 2, oxígeno 5, ¿sí? ¿Cómo se llamaría en el sistema estequiométrico esta molécula? Dicloruro, pentaóxido de dicloruro. Exacto, pentaóxido de dicloro, no cloruro, de dicloro. Pentaóxido. ¿Por qué penta? Porque 5. Pentaóxido de di o bi, ¿verdad? Dicloro. Ahí está. ¿Y cuál es el nombre genérico? Este es el nombre genérico. ¿Y cuál es el nombre específico? Este es el nombre específico, ¿verdad? Que es lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el sistema estequiométrico se basa en eso, ¿verdad? Se basa en utilizar prefijos griegos o latinos para indicar. Por eso se utiliza como se utiliza
como un sistema de nomenclatura auxiliar del sistema clásico funcional, que es este, que es el que nos va a dar todas las reglas, ¿verdad? Porque el sistema estequiométrico señala las proporciones de los integrantes de un compuesto usando prefijos griegos o latinos, mono, ditri, tetra, penta, etc. El prefijo precede sin guión al nombre, por ejemplo, dióxido y pentaóxido, ¿verdad? Va. Entonces, ese es el estequiométrico. Y ahora vayámonos con el stock. Como hay tres sistemas de nomenclatura. El primero son los de las reglas. Ese es el que vamos a estar viendo en todas estos periodos de clase. El primero. Ya vimos entonces el estequiométrico que se basa en el uso de prefijos griegos o latinos. Prefijos griegos como mono, ditri, tetra, penta, hexa, hepta, y así nos vamos. Y ahora vámonos con el sistema stock. El sistema stock también se considera un sistema complementario al sistema clásico funcional. Tiene reglas generales, al igual que el sistema estequiométrico. ¿Y en qué se basa el sistema stock? El stock se basa en señalar la proporción con números romanos, ¿verdad? La proporción de número de oxidación con números romanos, los cuales indican el estado de oxidación del elemento colocado entre paréntesis después del nombre. Se dieron cuenta que habíamos nombrado el monóxido de hierro, de monohierro, y el trióxido de dihierro. Habíamos nombrado en el sistema clásico. Pues en el sistema stock sería óxido de hierro, pero como el hierro aquí actuó con 2, sería óxido de hierro entre paréntesis y en números romanos 2. Como aquí ya sabemos que el hierro está trabajando con 3, entonces sería óxido de hierro 3 entre paréntesis y con números romanos, ¿verdad? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a ver que el sistema estequiométrico y el sistema stock son complementarios al sistema clásico, ¿verdad? Y que de estos dos últimos, sistema estequiométrico y sistema stock, se acostumbran a nombrar a los compuestos de una forma más general, ¿verdad? El que va a dar todas las reglas verdaderamente es el funcional. El estequiométrico se guía por prefijos griegos o latinos y el stock entonces nos permite de una forma general, ¿verdad?, nombrar a los compuestos. ¿Cómo? Colocamos el nombre y entre paréntesis el número de oxidación en este caso del metal, entre paréntesis y con números romanos. Bueno, para facilitar este sistema de stock, las sustancias compuestas dividen en grupos de acuerdo al número de elementos diferentes que se forman. Entonces vamos a ver que nosotros vamos a empezar el estudio de las sustancias de esta forma, o sea, vamos a empezar con compuestos binarios, que son los que tienen 2 clases diferentes de átomos. Luego nos vamos a pasar con compuestos ternarios, que tienen 3 clases diferentes de átomos. Y luego vamos a pasar a cuaternarios, que son compuestos que tienen 4 diferentes clases de átomos, ¿verdad? De elementos. Bueno, entonces nos vamos con eso. Entonces, el sistema stock, vuelvo a repetir, clasifica los grupos en binarios, ternarios y cuaternarios, ¿verdad? Binarios formados por compuestos formados por 2 elementos, los binarios. Los ternarios, compuestos formados por 3 elementos, y los cuaternarios, compuestos formados por 4 elementos. Va. ¿Se recuerdan ustedes que desde las pasadas, digámoslo así, desde las pasadas clases, yo les he venido comentando de los estados de oxidación y que si vamos a la tabla periódica, hay estados de oxidación.
ahí tenemos, por ejemplo, el manganeso. Todos viendo el elemento 25 en su tabla periódica. El 25, el elemento 25, que es el manganeso, tiene 5 estados de oxidación. Tiene 7, tiene 6, si no estoy mal, 6, 4, 2 y 3. Esos son los estados de oxidación del manganeso. ¿Pero qué es un estado de oxidación al final? Aparte que lo puedo ver en la tabla periódica. Son números arbitrarios que se le asignan a los elementos para indicar sus combinaciones, cómo se combinan ellos con otros elementos. O sea, para indicar su estado, estados de combinación que pueden asumir a la hora de combinarse químicamente y formar una molécula. Entonces, esos son los estados de oxidación, ¿verdad? ¿Y dónde se encuentran en la tabla periódica los estados de oxidación? Abajo del peso atómico. O sea, en mi tabla periódica, la que yo tengo aquí, están abajo del peso atómico. Ya ustedes verán en su tabla donde se indican los pesos de los... O sea, donde se indican los estados de oxidación en la tabla periódica que van a ser verdaderamente los estados con los cuales ellos se combinan con otros átomos para llegar a formar moléculas. Los vemos en la tabla periódica. ¿Todos bien hasta aquí? Recuerden ir preguntando si no van entendiendo algo. Bueno, en este momento vamos a entrar a hablar un poquito, a relacionar la tabla periódica con los estados de oxidación y de último nos vamos a ir a las 7 reglas de los estados, de los números de oxidación que son importantes para poner en práctica a la hora de que estoy aprendiendo sobre nomenclatura química. Entonces, vámonos, estados de oxidación son sustancias que asumen un número positivo o negativo que depende de las siguientes reglas. Vean, ¿qué significa esto de los estados de oxidación? Bueno, es mucho más fácil, todos con tabla periódica en la mano, por favor. Es mucho más fácil para las columnas A ver esto. Porque resulta que las columnas A, los números de valencia o números de oxidación muchas veces coinciden con el número de grupo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la columna 1A, la columna 2A, la columna 1A tienen un electrón de valencia, la 2A, 2 electrones de valencia, la 3A, 3 electrones de valencia, la 4A, 4 electrones de valencia, la 5A, 5 electrones de valencia, ¿verdad? La 6, 6 electrones de valencia y la 7, 7 electrones de valencia. Ahora, cuando ya nos vamos pasando a los elementos no metales, la interpretación muchas veces se toma como los electrones que les hacen falta para completar el octeto. Por eso es que ustedes van a ver que a partir del nitrógeno ya no van a encontrar posiblemente 5, van a encontrar 5, pero pueden encontrar también -3, porque cuando son números negativos se interpreta como los electrones que les hacen falta para completar el octeto. Y -3 significa que les hacen falta 3 electrones para completar el octeto. Entonces, todas esas relaciones tienen ustedes que ir haciendo con los números de oxidación. Pero son esos números que están en su tabla periódica. Ahora, vamos a ver 7 reglas que son importantes para los estados de oxidación. Nos vamos a ir a la primera. La primera regla. La primera regla nos dice que toda sustancia o elemento en estado natural, su número de oxidación es igual a 0. Ahí se recuerdan de aquellas 7 moléculas que nosotros sabemos que se dan en estado natural como moléculas diatómicas. ¿Quiénes son ellas? A ver, ¿quiénes son ellas? Son oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y los 4 halógenos, ¿va? Ustedes, cloro, flúor, bromo y yodo. ¿Sí? Entonces, estas moléculas que se dan como moléculas diatómicas en estado natural, ¿cuál sería su número de oxidación? Si yo vengo y les digo,
¿Cuál es el número de oxidación de la molécula de cloro 2? Ah, 0, me dirían ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura, cuál es el estado de oxidación del bromo 2? Ah, es 0, porque es una molécula eléctricamente, o sea, es una molécula diatómica que se da de esa forma en estado natural, y todas las sustancias en estado natural tienen un número de oxidación de 0. Si yo vengo y les digo hierro, un hierro, que no es una molécula diatómica, pero el hierro, solo así, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál sería su número de oxidación? 0. Está en estado puro o En natural. estado natural sería entonces 0, ¿verdad? 0. Si yo solo les pongo así un sodio, 0 también va a ustedes. Y así nos podríamos ir. Toda sustancia o elemento en estado natural, su número de oxidación es igual a 0. Primera regla. Vámonos con la segunda regla. Esta segunda regla es para el hidrógeno. De aquí en adelante, esta es una regla. De aquí en adelante, sepan ustedes que el número de oxidación del hidrógeno es de +1. Es el número de oxidación del hidrógeno. Excepto en los hidruros, que cuando el hidrógeno forma hidruros, como por ejemplo esta que tenemos en la diapositiva, hidruro de potasio, es este, ¿verdad? A excepción de poner la fórmula de estas formas. Entonces, resulta que el hidrógeno casi siempre cuando se combina, él resulta ser el menos electronegativo, y en una fórmula química se coloca primero el elemento menos electronegativo hasta el más electronegativo. Él actúa con número de oxidación de +1. En los hidruros, él es el más electronegativo, por lo tanto, solamente en los hidruros el hidrógeno trabaja con -1. Solamente ahí, ¿verdad? En los hidruros. De ahí en adelante vamos a ver que trabaja con +1. Esa es la primera regla. La segunda regla, perdón. Vamos con la tercera. Tercera regla. ¿Sí? El oxígeno. Ya vimos que por regla el número de oxidación del hidrógeno es +1, solo en los hidruros que es de -1. Pero en la tercera regla vemos que de aquí en adelante el número de oxidación del oxígeno es de -2. Por regla, el oxígeno es de -2. Solo en los peróxidos, que yo más adelante les voy a decir cuáles son los peróxidos, solo en los peróxidos el oxígeno trabaja con -1. ¿Verdad? De ahí en adelante el oxígeno va a trabajar con -2. Esa es la tercera regla. Vámonos a la cuarta regla. Cuarta regla. Hoy que ya sabemos que es un ion monoatómico, porque ya sabemos que es un ion monoatómico, mono, ¿qué significa? Ion monoatómico, que tiene un átomo nada más, ¿sí? Que solamente tiene un átomo. Entonces, hoy que sabemos que es un ion monoatómico, resulta que todos aquellos que son iones monoatómicos, la carga que adquieren cuando se vuelven en cationes o aniones, ¿sí? Esa carga que obtienen, esa carga o número de oxidación va a ser la carga del ion. ¿Sí? Entonces, de aquí en adelante, cuando la sustancia es un ion monoatómico, el número de oxidación es la carga del ion, ¿verdad? Este es el ion sodio. Este es el ion bromuro. Y este es el ion férrico, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, ion sodio, ion bromuro y ion férrico, ¿verdad? Todo Miss, ion monoatómico, su número de oxidación
es igual a la carga del ion. Dime. No, solo para decirle que un compañero, Billy Chanay, dijo de que se fue la luz ahí donde él vive. Ay, qué lástima. Miren, ahí sí que con eso no podemos, va, ustedes ya, va. Eh, Vamos a decirle a Billy que se ponga al día y que cualquier cosa me escriba, ¿verdad? Ajá, va. Vamos con la regla número 5. En la regla número 5 vamos a ver que esto es para iones poliatómicos. Cuando hablamos de iones poliatómicos, perdón, este no es el del ion poliatómico. No, este no es. Bueno, esta regla número 5 trata sobre que cuando nosotros tenemos dos elementos que se combinan para formar una molécula eléctricamente neutra, vamos a ver que primero se coloca los menos electronegativos y luego se colocan los más electronegativos. Por ejemplo, en el agua, a ver. El agua, en el agua, el oxígeno, el agua está formada por hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, si ustedes lo ven en la tabla periódica, tiene una electronegatividad de 2.1 y el oxígeno tiene de 3.5. Esa es la razón por la cual cuando estos dos se van a combinar en una fórmula química siempre va primero el elemento menos electronegativo y después va el elemento más electronegativo. En el caso del hidrógeno, nosotros ya sabemos cuál es el número de oxidación, el número de oxidación del hidrógeno, que es de +1, ¿verdad? Y en el caso del oxígeno, también por regla sabemos cuál es su número de oxidación, que es de -2. Entonces, primero se colocó el hidrógeno porque es menos electronegativo y después se puso el oxígeno porque es el más electronegativo. Entonces nosotros vamos a ver que esta va siendo la forma de escribir las fórmulas químicas. Ahora, luego de eso, para poder hacer la fórmula esta, se cruzan los números sin importar los signos, fíjense bien, sin importar los signos, y por esa razón es que el agua es H2O, ¿verdad? Ustedes, y esa es la molécula de agua, H2O, ¿verdad? Por eso. O sea, se recordarán ustedes que yo les decía que tiene su lógica el que el agua sea H2O y no H3O, ¿verdad? Hoy ya la sabemos por qué es, ¿verdad? Y sabemos que todo esto obedece porque realmente el oxígeno necesita que le cedan 2 electrones para llegar a su estabilidad eléctrica y el hidrógeno solo puede compartir 1, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, por eso la molécula de agua va siendo así, ¿verdad? Pero a lo que vamos es que cuando dos elementos se combinan, el menos electronegativo es el que tiene el número de oxidación positivo, si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Y el más electronegativo es el que tiene el número de oxidación negativo, ¿verdad? Y ahí se forma la molécula. ¿Quién levantó la mano? Yo tenía una duda, pero es que me Ajá. había quedado mal, digamos, de primero se pone el menos electronegativo. El menos, sí, así es, el menos. Y después se pone el más electronegativo. Va, y el menos es el que lleva signo positivo y el más es el que lleva signo negativo. Ajá. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que tengo en esta diapositiva es fósforo y cloro. El cloro, los dos son no metales, los dos.
el cloro está en la columna 7A, tiene 7 electrones de valencia. Pero cuando yo le pongo número de oxidación negativo, es porque se interpreta como los electrones que le hacen falta para completar el octeto. Y el cloro, que es un halógeno que tiene 7 electrones de valencia, ¿cuántos electrones le hacen falta para ganar y completar el octeto? ¿Ah? Tiene 7, ¿cuánto le hacen falta para completar el octeto? 1. 1. Entonces, el signo que adquiere, o sea, con el cual él va a estar actuando negativamente es con -1, porque el cloro necesita que le cedan un electrón para llegar a la estabilidad eléctrica. En el caso del fósforo, el fósforo, si ustedes lo ven en la tabla periódica, está en la columna 5A, tiene 5 electrones de valencia, ¿verdad? 5 electrones de valencia. Bueno, él aquí puede estar actuando con varios números de oxidación, puede estar actuando con varios, pero cuando es negativo se interpreta así. Si nos vamos al fósforo, todos viendo el fósforo, tiene 3, 5 y 4. Él puede actuar con todos esos números. En el caso que tengo acá, está actuando con +3. Entonces, ¿por qué el primero es con signo positivo? Porque el primero se coloca el menos electronegativo con signo positivo y después se coloca el más electronegativo con signo negativo. Entonces, por eso la fórmula de este va siendo P1 cloro 3, ¿verdad? Si yo lo quiero nombrar en el sistema estequiométrico, tricloruro de fósforo, ¿verdad? ¿Sí? Si fueran el stock sería cloruro de fósforo 3, entre paréntesis y en números romanos. Entonces, así es como se va escribiendo todo esto. ¿Va? Las fórmulas químicas al final salen de que primero se coloca el elemento menos electronegativo con signo positivo y después va el elemento más electronegativo con signo negativo. Cuando ya los tenemos así, se cruzan los números de oxidación y ya nos da la fórmula química del compuesto. Dime. ¿Cómo sabemos cuando, por ejemplo, el cloro podemos utilizar el 1, 3, 5 y 7? Entonces, ¿cuál podemos, aquí cómo sabemos cuál utilizar? Porque el cloro, si por ejemplo el cloro está actuando con el fósforo, como lo estamos viendo en el ejemplo, el cloro es el más electronegativo. Entonces va a estar actuando con negativo. Entonces, la interpretación del cloro o de los elementos con signo negativo es los electrones que les hacen falta para completar el octeto. En el caso de los halógenos, -1. En el caso de que son la columna 7A, porque a ellos les hace falta un electrón para llegar al octeto. En el caso de la 6 es -2. En el caso de la 5 es -3. O sea que el cloro, tú vas a saber que está actuando con -1 cuando es negativo. Ahora, por ejemplo, si él está combinado, el cloro está combinado con el oxígeno, que por regla sabemos que el oxígeno actúa con -2, siempre y cuando sea óxido, ¿verdad? Porque también hay excepciones. El oxígeno trabaja con -2, a excepción de los peróxidos que puede trabajar con +1, ¿verdad? Con -1, perdón. Entonces, ahí donde él resulta ser el menos electronegativo, él va a estar actuando con signo positivo. ¿Y con qué números puede estar actuando? Puede estar actuando con 1, 3, 5 y 7, con cualquiera de esos. Por ejemplo, si fuera el 7, entonces se cruzan los números de oxidación y me da la fórmula cloro 2, oxígeno 7. ¿Cómo se llamaría este en el sistema estequiométrico? ¿Cómo se llamaría este en el sistema estequiométrico? Hepta, porque es el prefijo que lleva por tener 7, ¿va? Heptaóxido de dicloro, así sería este, ¿ve? Hepta. De dicloro. Sí. Ahí está, heptaóxido de dicloro, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo saber cuándo el cloro está actuando con positivos o negativos? Va a estar actuando con negativo cuando él es el más electronegativo. Él va a estar actuando con negativo cuando él es el más electronegativo. Y cuando él es el menos electronegativo, va a estar actuando con positivo. No sé si me entendieron eso entonces. ¿Sí? ¿Ya lo viste? Y en el fósforo, sí, en el fósforo, ¿cómo sabemos que es +3? Es que puede ser +3, por eso les dije que vieran en la tabla. Puede ser +3, puede ser +5 y inclusive tiene 4. Ajá, pero cualquiera de los tres puede funcionar. Aquí no hay regla en específico. Bien, bien. Les voy a decir cómo voy a saberlo. Lo que pasa es que todo esto, o sea, ahorita yo les estoy enseñando las reglas de los números de oxidación, pero cuando ya o sea, por ejemplo, cuando ya empecemos a practicar la nomenclatura, por ejemplo, a ti te van a decir, nómbreme esto, te van a decir. Entonces, aquí de esta, tú puedes llegar a deducir cuál es el número de oxidación del fósforo, que es bien obvio que es 3, ¿va? Es obvio que es 3, porque este es 1 y este es 3, ¿va? Entonces, ahí tú lo vas a llegar a saber con la fórmula, sacándolo de la fórmula. Y en todo caso, si no tienes la fórmula, en el nombre debe decir, cloruro de fósforo 3, por ejemplo. O sea que, ya sea que tú hagas la fórmula o que te la den, ¿sí? Tú a partir de ahí puedes llegar a saber, ¿sí? Viendo la fórmula y sacando el número de oxidación, ahí puedes saber los números de oxidación con los cuales están actuando tus átomos, porque de eso se trata todo eso. De que cuando yo sepa con qué número de oxidación está actuando el fósforo, ya le pueda poner el nombre. O viceversa, a partir del nombre de la fórmula. Ingeniero, entonces cuando usan los negativos, quiere decir que son los electrones que le hace falta para llegar al octeto. Exacto, y eso sobre todo se ve, o sea, son para los elementos de la columna 5, 6 y 7. Ajá. Cuando ellos están actuando con negativos, se interpretan como los electrones que le hacen falta para completar el octeto. Los de aquí, guíense en la tabla periódica, son todos esos números de oxidación que están en la tabla periódica. Por ejemplo, para el fósforo, lo vuelvo a repetir, tiene 3, 5 y 4, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé lo que decía el compañero? ¿Cómo yo sé qué número de oxidación está actuando el fósforo? Porque te dieron la fórmula. Y al darte la fórmula, tú vienes y deduces, bueno, este está actuando con -1, 3 por -1, -3, dices. Ajá, y como la molécula tiene que ser igual a 0, yo ya me estoy adelantando a las otras reglas porque eso lo vamos a ver ahorita en las otras reglas. Yo sé que esta molécula debe ser eléctricamente neutra. Todo esto debe dar igual a 0. Las cargas positivas deben ser iguales a las negativas. Entonces, si este actúa con -1, pero hay 3 por -1, -3, ¿con cuánto debe estar actuando el fósforo para que esto sea 0? ¿Con cuánto? Oigan, ¿con cuánto debe estar actuando el fósforo aquí para que restado -3 me dé igual a 0? ¿Con cuánto? 3 positivo. 3 positivo, porque 3 positivo menos 3 negativo es igual a 0. Entonces yo ya sé, entonces el fósforo está actuando con número de oxidación de +3. Entonces ya en base a eso, la regla me va a decir, si el compuesto está actuando con tal número de oxidación, agréguele este prefijo o este sufijo, y ahí lo voy nombrando, ¿verdad? De eso se trata todo esto, no sé si me van comprendiendo. Primero, las reglas de los estados de oxidación las estamos viendo para que ustedes en cierto momento sepan sacar los números de oxidación de los compuestos y les puedan poner nombre con las reglas que vamos a ver. De eso se trata todo esto. ¿Sí? Pero en esta regla número 5, esta nos enseña que el elemento menos electronegativo va primero con signo positivo y luego va el elemento más electronegativo con signo negativo. Yo ya me estoy adelantando que si cruzo los números de oxidación ya obtengo las fórmulas. Claro que cruzo los números de oxidación y lo tengo que reducir a la mínima expresión. Y hasta la fórmula química.
Pero si a mí me dan una fórmula, si a mí me dicen cloruro de fósforo 3, o sea, me dan esta fórmula. Yo quiero llegar a saber cuál es el número de oxidación o con el cual está actuando el fósforo. Yo vengo y digo, bueno, esta es una molécula en donde los números de oxidación siempre me deben dar igual a 0, porque es una molécula. Tengo 3 cloros. El cloro, por estar en la columna 7A, tiene 7 electrones de valencia. Le hacen falta 1 para completar el octeto. Entonces, menos 1. 3 por menos 1, menos 3. Todo esto es igual a 0. Ah, entonces el número de oxidación del fósforo es más 3. Ah, entonces a partir de ahí, si el número de oxidación del fósforo es más 3, entonces pongámosle el nombre en base a esto, ¿verdad? Entonces yo ya digo, cloruro de fósforo 3 en el sistema Stock. Tricloruro de fósforo en el sistema estequiométrico, ¿verdad? Y en el sistema funcional, cloruro fosforoso, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así es como se va viendo. ¿Todos bien hasta aquí? Sí. Sí. Sí, perfecto. Vámonos con la regla 6. Lo bueno es que yo ya me adelanté un poquito con las reglas ahorita porque, bueno, ya vimos, repitiendo, ya vimos, regla número 1, todo, ¿sí? Ya, sí. Ya, ¿verdad? Ustedes, ya se me acabó el periodo. ¿Por qué? ¿Por qué? Va, ahorita termino. Bueno, regla 1. Toda sustancia en estado natural, su número de oxidación es igual a 0. Regla 2. El hidrógeno actúa con más 1, excepto en los hidruros que trabaja con menos 1. Regla 3. El oxígeno trabaja con menos 2, excepto en los peróxidos que trabaja con menos 1. Regla 4. Todo ion monoatómico, la carga que adquiere es su número de oxidación. Regla número 5. Para hacer la fórmula química, primero se coloca el elemento menos electronegativo con signo positivo y luego se coloca el elemento más electronegativo con signo negativo, ¿verdad? Y ya estábamos viendo entonces algunas cosas de esto. Regla número 6. Cuando la sustancia es un ion poliatómico, el número de oxidación es la suma algebraica de los números de oxidación, que es igual a 0. Va, entonces voy interpretando rapidito esto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el ion, este es el ion nitrato que tengo acá. El ion nitrato es NO3 menos 1. Si yo en este momento les dijera, ¿cuál es el número de oxidación con el cual está actuando el nitrógeno? Porque no quiero el del oxígeno, porque yo sé que del oxígeno, por regla, yo ya sé. ¿Cuál es el del oxígeno? Menos 1. Menos 2, ¿verdad? Yo sé eso. Tengo 3 oxígenos, 3 por menos 2, tengo aquí una carga de menos 6. Y yo sé que la suma algebraica significa que las cargas positivas anulan las negativas. Entonces, para que yo llegue a tener aquí igual a menos 1, ¿con cuánto está actuando el nitrógeno aquí? Pueden sacar la ecuación, 5. pueden venir y decir, lo pueden hacer mental y decir, más 5, menos 6, menos 1. Entonces, el número de oxidación aquí del nitrógeno es más 5, ¿verdad? Porque ya me lo dice la regla cómo hacerlo, ¿verdad? Ya me dice que cuando la sustancia es un ion poliatómico, el número de oxidación es la suma algebraica de los números de oxidación, que debe ser igual a la carga del ion. Entonces más 5, pero puede venir otro y decir, X menos 6 es igual a menos 1. Veamos cuánto es X. Este está restando, pasa del otro lado sumando. Entonces me queda que X es igual a menos 1 más 6. X es igual a 5. Y por eso es que aquí, si lo hacemos mental, lo podemos sacar así o lo podemos sacar de esta forma. Al saber los números de oxidación de cada uno, con eso yo ya me las arreglo para que cuando me den las reglas, yo le pueda poner el nombre a esto y decir, este es el ion nitrato, ¿verdad? De ahí parte eso. Y por eso me ayuda la regla número 6. En el caso de este, SO4 menos 2.
Ah, lo que tengo que averiguar es el número de oxidación del azufre para poderle poner el nombre. Entonces voy a usar esta. Yo sé que la suma algebraica de este y de este me tiene que dar la carga del ion, que es igual a -2. Por regla sé que el oxígeno trabaja con -2. Son 4, 4 por -2, 4 por 2, 8, -8. -8. Y todo esto tiene que ser igual a -2. Entonces, ¿cuánto es el número de oxidación del azufre? Yo puedo venir y sacar la ecuación. X menos 8 es igual a -2. Este está restando, pasa del otro lado sumando, entonces me queda que X es igual a -2 más 8. X es igual a 6. Ese es el número de oxidación. Ah, ya sabiendo el número de oxidación del azufre, ya le puedo poner el nombre cuando me den las reglas. De eso se trata esto. ¿Sí? Y la última, disculpen, la última. La última sencillamente trata de que cuando la sustancia es una molécula, su número de oxidación es la suma algebraica de los números de oxidación que debe dar igual a 0. Por ejemplo, yo vengo y les pongo esta molécula. ¿Sí? Por regla, yo sé cuál es el número de oxidación de este y de este, pero no sé con cuánto está actuando el azufre. ¿Y por qué me interesa saberlo? ¿Por qué? Me interesa saberlo porque ya sabiendo el número de oxidación del azufre, le puedo poner el nombre con las reglas que me van a dar. Pero ya me dice la regla de esta número 7 de los números de oxidación, que la suma algebraica de todos estos, por esto ser una molécula y no un ion, me debe dar igual a 0. Ah, bueno, entonces yo puedo venir y decir, bueno, el oxígeno por regla trabaja con -2. El hidrógeno por regla trabaja con +1. 2 por +1, +2. 4 por 8, -8. Ah, y no sé, algunos lo pueden hacer visual y pueden decir, el azufre actúa con tanto, pero los que no lo pueden hacer visual pueden sacar la ecuación y decir, +2 más X menos 8 es igual a 0. Ah, bueno, busquemos X. Este está sumando, pasa del otro lado restando, este está restando, pasa sumando, entonces me queda que X es igual a 8 menos 2, X es igual a 6. Y ahí obtengo yo el número de oxidación del azufre y con eso, cuando me den las reglas, ya le puedo poner el nombre, ¿verdad? Y esas son las 7 reglas de los números de oxidación. Y yo necesito que ustedes practiquen el fin de semana. Les voy a mandar una hojita para que practiquen el fin de semana. Yo sé que yo los estoy tratando como esclavos, pero ahí van a ver que vale la pena su formación, ¿verdad? Vale la pena hacer todos esos esfuerzos cuando uno es estudiante, así es, y ya más adelante pues va a tener su recompensa, ¿verdad? Esto. Josué, dime. Digamos, queda como 6, como -6, dice -6, ¿qué pasa? Digamos, ¿dónde se pone? No, queda como a 6, positivo. Ajá. Porque si tú te das cuenta, este es +1, 2 por +1, +2. Este es -2, 4 por -2, -8. Entonces este tiene que ser +6 para que la suma algebraica te dé igual a 0 porque es una molécula. +2, +6, +8, -8, 0. Ahí está. ¿Sí? ¿Y quién es el que está tratando con 0 ahí? No, toda molécula, la suma algebraica de los números de oxidación te da igual a 0, porque como está eléctricamente neutro, te da igual a 0. Entonces, esa es la regla número 7, ya te dice, cuando la sustancia es una molécula, su número de oxidación es la suma algebraica de los números de oxidación que debe ser igual a 0, ¿verdad? O sea, sí, porque es una molécula eléctricamente neutra. Ajá, aquí está, 0. La suma algebraica de esto te dio 0. Solo que cuando te di la molécula al principio, tal vez no estabas viendo que aquí era 6. Algunos lo pueden hacer hasta mentalmente, pero otros tendrán que hacer todo esto para detectar cuál es el número de oxidación del azufre. ¿Por qué me interesa hacer todo esto y aplicar todas estas reglas? Sencillamente me interesa porque las reglas van a ir basadas en eso. Las reglas van a ir basadas en que si el número de oxidación es tal,
le pone tal prefijo. Entonces ya sabe uno que entonces, entonces el nombre de este es tal por eso. Si ese es tal número de oxidación, le pone tal otro prefijo. Pues por eso este se llama de esta forma. Y así vamos a ir. Pero las reglas las vamos a ir viendo más adelante. Por eso ahorita lo que les acabo de mostrar es cómo sacar inclusive también los números de oxidación, ¿verdad? Que al final se sacan con estas 7 reglas. ¿Sí? No sé si ahí ya contesté tu pregunta. Sí, ya, gracias. ¿Sí? ¿Los demás? No, yo sí entendí. Sí, todo bien, ingeniero. ¿Todo bien? Que hubiera querido otro periodo. Ahí sí quieren, el fin de semana les puedo seguir dando clases. Ay, Dios mío, cada día me está faltando más el tiempo. Bueno, nos dejamos así. Aquí seguimos el día. Ay, de veras, ustedes saben que me faltó, y es que ya van siendo las 14, ay, disculpen. Me hacía falta mostrarles la resolución del examen. Así rapidito les cuento que fueron 3 preguntas las que revisé de todos los exámenes. De todos los exámenes tuve que componer y por eso es que tienen un tanto diferente la nota. Algunos subieron, uno que otro bajó, pero la mayoría subió. Y es que las respuestas, ¿se recuerdan que habíamos visto hasta la 11? La 12, la Sterling era 3.24, ¿verdad? La 13, la del diamante era 0.5698. La del óxido cálcico es 9.34 por 10 a la 23. Por ejemplo, esta de la composición porcentual del fertilizante nitrato de amonio era nitrógeno 35, oxígeno 60, hidrógeno 5. Esta es la que tuve que componer en el examen porque la respuesta estaba diseñado para que la respuesta fuera esta y realmente ninguna es correcta. Porque si ustedes se dan cuenta, la fórmula, o si ustedes se dan cuenta cuando lo hicieron, la fórmula empírica es C3, oxígeno 5, H4, y ya la fórmula molecular salía C6, H10, oxígeno 8. No estaba entre las opciones. Entonces, por eso le puse ninguna es correcta. En algunos y en la mayoría se fusionó esta con esta otra. Yo lo compuse, ¿verdad? Yo lo compuse, por eso es que esta no les aparecía. Pero luego, esta otra era 5, ¿verdad? Esta otra era 5 porque los electrones de valencia según esta configuración electrónica eran 5. Aquí todos eran isoeléctricos con el argón, ¿sí? Ingeniero, disculpe, es que ya son y cuarto, nos tenemos que retirar, disculpe. Sí, solo contarles que esta del subnivel también, miren, no era 14, sino que ninguna es correcta. Esas fueron las que corregí en el examen. Esta y una que decía de los orbitales, que estaba incorrecta.